saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, rodéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, rodéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Dios les bendiga. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, rodéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Les damos gracias por estar entrando a esta transmisión. Es un placer siempre estar con cada uno de ustedes que fielmente se conectan cada miércoles, ¿verdad? Aquí con nosotros. Mi nombre es Hilda Díaz. Somos de la Iglesia Cristiana Jezreel, Tierra Fértil. Glorificamos al Señor porque Él ha sido bueno, porque nos permite vida, nos permite salud, nos permite tener hambre y necesidad de su palabra. Y yo te felicito a ti porque no cualquiera quiere aprender, no cualquiera quiere estudiar. Si tú asistes a una iglesia, no me vas a dejar mentir que los cultos donde menos personas hay es el culto de oración y la escuela dominical, porque no a muchos les gusta orar y no a muchos les gusta aprender. Por lo tanto, yo te felicito a ti que estás en esta sintonía, porque aquí aprendemos la palabra de Dios. Mucha gente busca gritos, busca mucha bulla y salen huecos igual, pero tú te estás alimentando del pan de vida que es la palabra de Dios. Entonces aquí nosotros vamos a comenzar con nuestra parábola. Acuérdate que estamos dentro del mundo de las parábolas en la Biblia y ya vimos el hijo pródigo, vimos la oveja perdida, vimos la moneda perdida,
También vimos la parábola del sembrador. Y hoy, el día de hoy, nos toca ver la higuera estéril. Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 13, del versículo 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9. Yo te invito a que tú rapidito vayas por una pluma, por un lápiz, por una hoja, para que puedas apuntar las citas bíblicas y veas que lo que hablamos aquí no es chisme, sino que está en tu Biblia. Ahí donde tú tienes ese libro, comienza a hojearlo y las citas que escuches, apúntalas, las puedes leer junto conmigo, o si no, después cuando termine el video tú vas a corroborar que es la verdad, porque la palabra de Dios es verdadera. Entonces vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9. Vamos a estar haciendo una oración pidiéndole al Señor que nos ayude en esta noche. Padre, en esta hora te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Sabemos y reconocemos, Señor, que si estamos de pie, que si nosotros tenemos salud, vida, es porque tu misericordia, Señor, es más grande que cualquier cosa. Tu amor, Señor, es infinito. Tú no nos dejas, Padre Santo. Tú siempre, siempre eres piadoso con los seres humanos y cuanto más con tus hijos. En esta hora quiero pedirte que tú bendigas a aquellos que ya están en sintonía, Padre, de esta transmisión. Aquellos que faltan, Señor, los que los van a mirar después este video, Señor, que seas tú bendiciendo, que seas tú obrando a través de tu santa y bendita palabra, Señor, que hagas lo que tengas que hacer, que donde yo ya no pueda, Señor, tu Espíritu Santo llegue, Padre, y obre en gran manera en el nombre de Jesús. Me pongo en tus manos como siempre, Señor, la más pequeña, Señor, la más inútil, la de menos sabiduría, Padre Santo, de tus siervos, esa soy yo, y me pongo en tus manos y te pido que uses mis labios, que pongas carbón encendido en ellos y que tu Espíritu Santo obre, Señor, conforme a tu santa voluntad. Bendice, salva, transforma, Señor, glorifícate en las vidas de aquellos que escuchan en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues vamos a comenzar. Hoy es una enseñanza muy suculenta, un alimento muy jugoso, muy hermoso, que yo sé que va a edificar tu vida en gran manera porque ya Dios edificó la mía. Y vamos a estar leyendo Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también esta parábola. ¿Quién? Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. El versículo 7 dice, y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Entonces dijo, córtala, para que inutiliza tanta tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Vamos a estar nosotros descifrando este versículo. Acuérdense que estuve explicando lo que significa escudriñar. Escudriñar es como cuando usted voltea una naranja y va quitando gajo por gajito. Así es la Biblia, así se debe de estudiar la Biblia. Cada palabra, cada coma, cada punto tiene un significado muy especial y de bendición para nuestra vida. Así que vamos a estar viendo de qué nos habla este capítulo 13 de Lucas. Quiero hacer un paréntesis y recordarles, la clase pasada estuvimos avisando que vamos a estar teniendo 2 enseñanzas por semana. Estamos los miércoles a las 8:30 de la noche y vamos a estar también los viernes a las 8:30 de la noche, esperando que tú puedas conectarte, esperando que nos acompañes y podamos aprender juntos la palabra de Dios. Bueno, cerramos el paréntesis y seguimos. Lucas capítulo 13. Si tú notas,
el contexto de estos versículos que acabamos de leer. El contexto es los versículos antes de lo que nosotros leímos ahorita. Podemos notar que en el tiempo en que nuestro Señor Jesús estaba dando esta parábola, habían acontecido dos desgracias en la región, en Jerusalén. La primera era que por el rey que había en ese entonces, el rey romano Pilato, dice la escritura que este hombre había mandado matar a galileos. Era gente que llevaba sacrificios a Israel y los había mandado matar, y dice que la sangre de los sacrificios se mezcló con la de ellos. Por eso dice eso. Quiere decir que los asesinó. Entonces también había ocurrido otra desgracia en Siloé. Siloé era un estanque y cerca de ahí había una torre, una construcción que se vino abajo y había matado a 18 hombres, dice la Biblia. Entonces, nuestro Señor Jesús hace mención de esas dos desgracias, sabiendo lo que el corazón y la mente cavilaba de aquellos que le escuchaban. Y Él les dice, ustedes piensan que aquellos 18 que murieron, que aquellos galileos que fueron asesinados haciendo sacrificio en Jerusalén, eran más pecadores que cada uno de nosotros. Dice, pero no es así, que cada uno de ustedes, perdón, pero no es así. ¿Sabes por qué? Porque pecador somos todos. Y muchas de las veces nosotros nos ponemos a ver el pecado del que tenemos enfrente, del que tenemos atrás o de los que tenemos al lado. Y nos cegamos ante el pecado que está en nosotros mismos. Y comenzamos a pensar y a decir, oh, le pasó una desgracia, es que está en pecado. Y en la antigüedad era muy probable que la situación que se estaba viviendo, que una persona estaba viviendo, podría ser por pecado. Ya vimos el caso de María, que había murmurado de su hermano y le había caído la lepra, ¿verdad? Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, que dice que la maldad de esa ciudad había llegado hasta la presencia de Dios, del homosexualismo, todo lo que había ahí. Por lo tanto, cayó juicio del Señor sobre esas ciudades. Pero no siempre, en estos versículos, Dios nos muestra que no siempre una enfermedad, la muerte de alguien, un acontecimiento catastrófico es un castigo. No siempre es así. Entonces, Jesús les hacía ver a estas personas que lo escuchaban decir estas palabras, que no siempre era así y que no teníamos que estar viendo los acontecimientos que le sucedían a otros para juzgarlos. Eso a Dios no le agrada y aparte ni nos toca a nosotros, porque como decía yo en unas clases pasadas, todo mundo tenemos cola que nos pise. Entonces no podemos empezar a decir, oh, aquel está en esa situación porque es pecador, porque es esto, porque el otro, y no voltear a ver acá. Entonces, aclarando esto, Jesús les comienza a decir la parábola de la higuera estéril. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que somos bien buena gente. Yo no mato, yo no robo, yo no me emborracho, yo no engaño a mi esposo, a mi esposa, yo soy una persona que no debo dinero, que soy muy buena gente. Y pensamos que no necesitamos nada de Dios y pensamos que todo está muy bien, pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que pesa las intenciones del corazón, le soltó esta parábola, haciéndole ver que muchas de las veces estamos equivocados. Y la parábola dice así, que simplemente había alguien que tenía una viña. Y vamos a estar viendo qué significa una viña. ¿Qué es una viña? Primeramente, nosotros tenemos que ver que la viña es un terreno donde se plantan de esas plantas, que dan uvas, pero también se pueden plantar otro tipo de frutos en ese lugar. Tal es el caso de la higuera, porque ahí dentro de la viña había una higuera. Entonces, dice la escritura que había alguien que tenía una higuera. Dice, y venía, dice ahí desde hace 3 años a buscar fruto en esa higuera. ¿Para qué? Para comerlo. Dice, y no hallo.
esta no da nada. Dijo, córtala, le dijo al viñador, al que cuida. ¿Quién es el viñador? El que cuida ese lugar. Dijo, córtala, ¿para qué está inutilizando tanta tierra? Entonces dice que el viñador le rogó, no la cortes, déjala este año, le pidió un año más, déjala a escarbar alrededor de ella, voy a abonarla, voy a trabajar con ella, y si da fruto, bien, y si no, pues la cortarás después. Entonces, ¿qué ejemplifica, qué simboliza la parábola de la higuera estéril en nuestra vida? Vamos a estar viendo paso por paso. El dueño de la higuera, el que compró la viña, es Papá Dios, es Dios Padre. El viñador es nuestro Señor Jesucristo, el que cuida la viña. La viña es la iglesia, es el reino de los cielos en la iglesia, lo que es la iglesia en esta tierra. Y la higuera es algo personal, es la persona, soy yo. Entonces vuelvo y repito, el dueño de la viña es Papá Dios, el viñador es el que cuida, es nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cómo compró el dueño de la viña ese lugar, a esas vides, esos frutos? ¿Cómo los compró? A precio de sangre. Dice la escritura que el cordero fue inmolado en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre por ti y por mí. Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el dueño de la viña, Papá Dios, el viñador, nuestro Señor Jesús, que es el que cuida esa viña. Las viñas, los árboles, las plantitas, somos cada uno de nosotros. Pero la higuera en específico representa a una persona la cual está dentro de la viña y no da buen fruto. Vamos a continuar. Dice la escritura en Mateo capítulo 3, apúntale. Mateo capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice la escritura que Juan el Bautista le pedía a la gente que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Voy a repetirlo. Mateo capítulo 3, del 8 al 10, tú te lo lees en tu casa. Hablando Juan el Bautista, cuando él andaba predicando y bautizando gente, dice que él les decía que dieran frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que todo hijo de Dios, todo aquel que dice, recibí a Jesús como mi Salvador, soy cristiano, soy cristiana, todas esas personas tienen que dar evidencia de que hubo un cambio en su vida. Tienen que dar evidencia de que son salvos, de que algo pasó, que algo fue transformado en sus vidas. Yo no me... ¿Qué diría usted si usted me viera a mí con esos pantalones talla 42 que yo usaba hace unos años cuando era pandillera, donde de mi talla de aquel tiempo, no de ahorita? Y entonces yo usaba esos pantalonzotes y me vestía diferente, me veía diferente. ¿Qué pensaría usted? ¿La hermana Hilda cambió o no cambió? Que yo hablara y maldiciera como lo hacía antes. Diría, la hermana Hilda cambió o no cambió. O que aquí saliera con mi cigarrito o mi chelita, usted se confundiría. Porque mi boca dice algo y mis acciones dicen todo lo contrario. Por lo tanto, Juan el Bautista decía que aquel que es hijo de Dios tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, eres cristiano, toca que se vea, que se note en tu vida. Vamos a continuar. Por ejemplo, el que robaba, que ya no robe. El que mentía, que ya no mienta. Aquel que se prostituía o la que se prostituía ya no se va a prostituir. El que se drogaba ya no se droga. El que se emborrachaba ya no se emborracha. Aquel que era chismoso, chismosa, ya no es chismoso, ya no es chismosa. Al que le gustaba
golpear, ya no golpea. Al idólatra, aquel que adoraba ídolos, lo cual ofende a Dios, esa situación, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque hubo una transformación. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que hubo un cambio. Dios siempre va a venir a buscar fruto a la vida de los seres humanos. Escucha lo que te digo. Dios va a venir a buscar fruto a tu vida y a mi vida, independientemente si eres cristiano o no eres cristiano. Independientemente si tú has recibido a Jesús o no como tu Salvador, Él va a venir a ti buscando 5 principales frutos. Y vamos a ver los siguientes. El primero lo busca en todos, en la creación de Dios y en los hijos de Dios. ¿Se acuerda que ya vimos una clase donde hacíamos la diferencia de las personas que son creación de Dios y las personas que son hijos de Dios? Entonces, el primer fruto que Dios viene a buscar en toda la humanidad es la fe. Un fruto de fe. Él viene pidiendo ese fruto de fe, que creas en Él, que creas en lo que la palabra dice, que creas que Él dio un Salvador para tu vida y que creas que Él perdona pecados, que creas que Él restaura vidas, que creas que Él restaura matrimonios, que creas que Él sana enfermedades. Él viene buscando fe. Ahora, ¿qué es la fe? Dice la Escritura, apúntale, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. A Dios no le vas a caer bien si no hay fe, si no crees en Él. A Él le interesa que tú creas. Hebreos 11, del 1 al 3. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al 3. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjate lo que te da la fe. Buen testimonio. Dice el versículo 3. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, Dios viene buscando a aquella persona que aún no recibe, que aún no le sirve, que aún no se ha apartado para Él. Viene buscando fe en esa persona, que crea que Él creó el universo. Ahí parte todo, que Él creó el universo. ¿Cuánta gente cree esas burradas de que viene del mono? Como les decía yo antes, si ustedes creen que vienen del mono, de la evolución de esa teoría, allá ustedes y sus parientes. Pero yo, dice la Biblia, que a mí me creó Dios. Dice la Escritura que Él creó al hombre, que Él creó a la mujer, a Adán y Eva, y de ahí vienen todos los seres humanos. Por lo tanto, esa es la fe que Dios pide. Y la pide a todos. Entonces, vamos a ver esto. Mucha gente nos tira de a locos. Yo no sé si a usted le ha tocado, a mí me ha tocado mucho. Nos tira de a locos. ¿Por qué tanta iglesia? Te lavaron el cerebro. ¿Cómo puede ser que creas en un Dios al que no puedes tocar? Un Dios al que no puedes ver. Entonces, la gente no comprende, no alcanza a comprender cómo somos los cristianos o cómo es la fe de nosotros. Entonces, tú puedes decirles el texto de Juan capítulo 20, versículo 29. Cuando a ti te digan, ¿cómo puedes creer? Juan 20, 29 dice que Jesús le dijo a Tomás: Tomás, tú crees en mí porque me estás viendo ahorita. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí entramos nosotros, porque ni tú ni yo vimos a Jesús en el madero crucificado, ni tú ni yo lo vimos hacer milagros en aquel tiempo, ni tú ni yo vimos cuando Él resucitó los muertos. No lo vimos,
pero porque dice la Escritura, lo hemos creído. Y él dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Tomás creyó porque vio. ¿Quién era Tomás? Uno de los discípulos. Pero tú y yo hemos creído simplemente porque la Biblia lo dice y estamos dando el fruto de la fe. Ese es el fruto de la fe. No veo, pero creo. Entonces, dice la Escritura, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Significa feliz, dichoso, digno de felicidad. Tú eres feliz, tú eres digno de felicidad cuando tú das el fruto de la fe. Entonces, queda claro que el fruto de la fe, Dios lo viene a buscar tanto en personas que no le sirven como en los que le servimos ya. Porque es necesario tener fe para poder acercarse a Dios y creer en Él. Segundo fruto que Dios viene a buscar de tiempo en tiempo en nuestra vida es la obediencia. Entonces, aquí es donde muchos patinamos. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice que es mejor la obediencia a Dios que cualquier sacrificio. Es mejor la obediencia a Dios que cualquier sacrificio. ¿Cuánta gente se pela las rodillas yéndose hincado hasta allá, hasta la villita? Ya, esto pasa en México, no sé en otros países, pero esto pasa en mi país, donde la gente hace mandas, hace promesas a ídolos, a imágenes, y van dañando su cuerpo, van lastimándose, haciendo un sacrificio por su fe. Y dice la Escritura, primera de Samuel 15:22, que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. En la antigüedad le llevaban palomitas, las degollaban y le sacaban toda la sangre, y la sangre la regaban en el altar para expiación de sus pecados. Llevaban un corderito y hacían lo mismo. Y eso era cada año, tenían que llevar eso. Pero vino un cordero perfecto. Un cordero el cual ya no es necesario que vuelvan a hacer más sacrificios. Ya no es necesario que te vayas de rodillas hasta allá. Ya no es necesario que latigues tu cuerpo, porque ya hubo uno que pagó allá en esa cruz, que derramó su sangre preciosa para salvación tuya, para perdón de pecados, para sanidad de tu cuerpo. Entonces, ese es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Primera de Samuel 15:22. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Jeremías capítulo 7. Vaya apuntando, por favor. Jeremías capítulo 7, versículo del 21 al 24. Ustedes se lo leen en su casa. Jeremías 7, 21 al 24. Dice que lo que Dios quiere es que escuchemos su voz y andemos en sus caminos. Escuchen mi voz, eso es lo que quiero, y anden en mis caminos. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Acá está. ¿Cómo se andan los caminos del Señor? Obedece lo que dice este libro. Obedece los mandamientos del Señor, los estatutos, los preceptos, lo que Él ya estableció, lo que Él dice. Obedece. Esa es obediencia. Escuchar la voz de Dios. Si tú lees algo y ves que no está de acuerdo, o sea, yo estoy haciendo algo y la Biblia dice que eso no está bien, pues quítalo, pues deja de hacerlo. Y eso es escuchar la voz de Dios y andar en sus caminos. Entonces Dios busca obediencia. Primer fruto que busca, la fe. Segundo fruto que busca, la obediencia. Tercer fruto que Dios busca en sus hijos, y aquí ya entró en sus hijos, esto ya no es para los que no les sirven, busca en sus hijos el fruto de la santidad. ¿Qué es la santidad? No es el Papa. Usted sabe que hay gente que le llaman así a este señor su santidad. Él no es santidad. La palabra santidad, mire, estudie, busque, indague para que no lo engañen. La palabra santidad significa separado para Dios, apartado para Dios. Es por eso que el cristiano dice,
en lo que la palabra nos explica, que somos santos. Los santos del Señor son la iglesia. Es cada persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque Él nos santificó con su sangre. Él nos limpió y nos apartó. Y ahora vivimos en santidad, separados para el servicio a Él. Así que la santidad no es el Papa. Salga usted de ese error si es de los que cree eso. Entonces, el tercer fruto que Dios pide a sus hijos, la santidad, que vivamos apartados para Él. Dice Isaías capítulo 1, versículo 11 al 21, usted lo lee en su casa. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 21. Allí dice que nosotros tenemos que aprender a hacer el bien, apartarnos de lo malo y aprender a hacer el bien. Eso se llama santidad. Cuando tú decides apartarte, cuando tú decides decirle ya no al mundo, eso se llama santidad. ¿Por qué decimos nosotros el mundo? Cuando el cristiano dice el mundo, hace referencia a los pecados que antes él practicaba. Entonces, cuando decidimos decirle no a eso, nosotros comenzamos a vivir en santidad. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin vivir apartado para Dios, te cuesta tanto trabajo. Tienes que meterte en tu mente y en tu corazón que si tú no haces eso, no puedes mirar a Dios. ¿A qué se refiere? A que no se entrará al reino de los cielos. Que aquel día cuando la final trompeta suene y nuestro Señor Jesús arrebate su iglesia, venga por su viña y las lleve al reino de los cielos, allá con el Señor, esa persona que no supo vivir apartado en la tierra, apartado sirviendo a Dios, no puede ir con el Señor y no podrá mirar a Dios. Esto es bien importante. Primer fruto, fe. Segundo fruto que Dios busca en nosotros, la obediencia. Tercer fruto que Dios busca en nosotros, la santidad. Y mira, aquí puedes decir, es que esto es bien difícil. Pues sí es difícil. Sí es difícil. No son enchiladas. Y yo creo que cuando a ti te dicen, hágase cristiano y se le van a ir todos los problemas, están echando mentiras. Los problemas van a seguir. Las enfermedades van a venir. La cosa es que tienes en quién refugiarte. Tienes quien te sane, tienes quien te aconseje, tienes quien te llene de fortaleza en medio del dolor, de la aflicción, de la enfermedad, del problema. Tienes quien te levante. Esa es la gran diferencia de una persona que vive sin Cristo y una que vive con Cristo. Tenemos los problemas tal vez los mismos, pero los que están con el Señor, dice la Escritura, que toman fuerzas como la del búfalo y entonces usted puede salir adelante. Gloria a Dios. Cuarto fruto que Dios pide a sus hijos, el amor. El amor. Primeramente hacia Dios y después hacia el prójimo. Dice la Escritura en Marcos capítulo 12, versículo 33. Apúntele. Marcos 12, 33. Fíjese lo que dice. Dice que yo debo de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Lo voy a repetir. En Marcos 12:33 dice que yo debo de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. No dice, ámalo con la mitad de tu corazón, con la mitad de tu mente, con la mitad de tus fuerzas. No, todo, por completo. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde patinamos. Pero la Biblia es muy, muy clara. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan 4:20 dice que cómo puedo yo decir que amo a Dios que no veo y no puedo amar a mi hermano al que veo. Somos mentirosos entonces.
Dios viene a buscar el fruto del amor en ti. Amor hacia Él, pero también amor hacia ese hermano con el que tuviste problemas, hacia ese familiar, hacia esa persona que te causó problemas. Cuánta gente enemistada entre familia, cuánta gente que no puede dar el fruto, pero dicen que aman a Dios. Entonces, voy a recapitular. El primero, fe. Segundo fruto, obediencia. Tercer fruto, santidad. Cuarto fruto, amor. Y vámonos con el quinto fruto. Estos son los principales, porque hay muchos más. Ya cuando Dios te llama a un servicio, ya hay mucho más de lo que tú puedes dar y que Dios te pide. Acuérdense que la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Entonces, dice la Escritura en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El quinto fruto que Dios pide es el perdón. Dios viene a su higuera, acuérdate, la higuera somos nosotros, viene a su higuera y busca el fruto del perdón. Él sabe que te ofendieron, Él sabe que te lastimaron, Él lo sabe, Él no está con los ojos así, Él vio todo, Él sabe todo, pero Él viene y busca el fruto del perdón, el fruto del amor, el fruto de la obediencia. Y entonces nosotros tenemos que perdonar independientemente si vienen y me piden perdón o no. Tú tienes que perdonar y ya estuvimos hablando una clase pasada acerca del perdón. ¿Qué necesario es el perdón? ¿Por qué Dios está hablando tanto del perdón hoy en día? Porque Él viene pronto y cuánto pueblo vive amargado por falta de perdón y piensan y tienen las maletas hechas para irse al cielo y cantan me voy con Él, pero nada perdonado, que no han dado el fruto del perdón. Tenemos que tener cuidado en esa parte y examinar nosotros mismos nuestra situación. Entonces, ¿qué pasa cuando estas higueras del Señor, cuando sus hijos, cuando sus hijas no tienen estos frutos en su vida? Acuérdate, son 5 y el que se los haya aprendido, apúntelos ahí de voladita a ver si es cierto, a ver si es que está usted aquí. Si con una persona que estuviera en sintonía en esta noche, pero que salga edificada, con esa me voy por bien pagada. Pero si usted ha aprendido en esta noche los 5 frutos que el Señor nos pide, que es fe, y que es el segundo, y que es el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que no dan el fruto? Que viene el Señor un año y revisa a ver si ya tiene amor, a ver si ya perdonó, a ver si ya tiene fe y no haya. ¿Qué pasa? Dice que le dijo al viñador, córtala. ¿Para qué está inutilizando la tierra? En otras palabras, no sirve, quítamela de aquí. Está estorbando nada más. Pero dice la Escritura que el viñador dice, espérate, vamos a trabajarla. Y si da, pues bien. Y si no da, pues la cortas. Entonces, ¿qué pasa? Mire, por ejemplo, el Señor viene a buscar fe en mí. Y alguien le habla a Hilda del Evangelio, pero Hilda rechaza esa invitación a ser salva, a recibir a Jesús como su Salvador. ¿Sabes? Yo conozco el Evangelio desde que era una niña. Mis abuelitos por parte de mi mamá eran cristianos. Por lo tanto, yo me recuerdo desde muy chiquita que llegaban los hermanitos a la casa de mi abuelita, cantaban coritos, hablaban de la palabra de Dios, oraban por mí cuando yo cumplía años. Yo todo eso lo recuerdo. Pero cuando yo crecí, yo decidí vivir sin Cristo. Yo decidí tomar mi propia decisión alejada de Él.
Y esa palabra venía y yo escuchaba y todo, pero yo rechazaba hasta el momento en que tenía que pasar lo que tenía que pasar y yo abrir mi corazón a Él y recibirle. Entonces, dando fe en sus hijos. Muchas veces puede ser que tú estás tal vez enfermo, enferma, y Dios viene buscando fe para que te pueda sanar. Y de repente ve que estás dudando, que no crees que te pueda sanar. Incluso unos dicen, mi enfermedad, ya la hiciste tuya. Ay, sí, mi enfermedad. No, no es tuya. Suéltala. Deja que Dios te sane. Créelo, ten fe, Él puede hacerlo. Porque la Escritura dice que Él llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Él viene a buscar obediencia, estamos dando ejemplos de cómo Él viene a buscar fruto y nosotros no se lo damos, aunque seamos cristianos. Cuando Él viene a buscar obediencia, por ejemplo, en esta fecha, este mes, el 31 de octubre, se celebra Halloween aquí en Estados Unidos. El 1 y el 2 de noviembre, si no me equivoco, se celebra Día de Muertos en México. Y ya has aprendido y ya has escuchado, si tú eres cristiano nuevo y vas empezando, ya has aprendido y has escuchado que estas prácticas no le agradan a Dios y que la Biblia dice que no debemos de participar de las obras infructuosas, del ocultismo, que antes bien debemos reprenderlas. Pero dices tú, pues son dulcecitos, es un disfrazito de gallinita, de pollito, un dulcecito, es una ofrendita, una foto, una veladora que voy a prender. No pasa nada. Desobediencia. Aún ya conociendo, desobediencia. Y el Señor viene a buscar a ver si hay obediencia en esta higuera y no la encuentra. Entonces, la obediencia tiene mucho que ver con el estilo de vida que tú llevas, con lo que practicas en tu casa. Aleluya. Santidad. A veces, en ocasiones, mucha gente, las mujeres o los hombres también les toca, reciben muchos mensajes en Messenger de gente que nada más está buscando pecar, de gente que busca provocar y hacerte caer en pecado. A mí hace poco me querían incluso mandar un video. Era una mujer donde me decía que abriera el video y que yo iba a quedar encantada. Obviamente ese video tenía que contener algo malo. Por lo tanto, viene y el enemigo se pone como una tentación delante de lo abriré. ¿Qué tenemos que hacer? Reprenderlo. Yo estoy apartada, separada para el Señor. Santidad. Nadie me iba a ver que yo iba a ver ese video. Tú no me ibas a ver. Que todo lo ve y que todo lo sabe, sí me iba a ver. Mas yo decido apartarme. Entonces, debemos de tener cuidado. Tal vez puedes decir, pues, si no lo estoy haciendo físicamente, nomás es un mensajito o algo. Nadie lo ve, pero Dios sí lo está viendo. Y Él viene a buscar el fruto de la santidad de nuestra vida y en ocasiones no lo encuentra. El amor. Muchas veces Dios viene sabiendo que tú ya le aceptaste, que ya eres su hijo, pero que aún tienes ahí el Cristo crucificado en una cruz, pegadito en tu pared, la imagen, tu escapulario, el rosario, la estampita de San Judas Tadeo en tu cartera, etcétera, etcétera. Y Él viene a buscar el amor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y no lo halla. ¿Por qué? Porque todavía no le amas como debes de amarle. Entonces debemos nosotros de tener cuidado cuando Dios viene a buscar el fruto. ¿Cuándo es? ¿Cómo me doy cuenta que Dios está buscando fruto en mí? Pues cuando te pasan las cosas. Te peleaste con alguien, tuviste un conflicto con alguien, inmediatamente Dios viene a buscar el fruto del perdón. Inmediatamente, porque si no la Biblia no diría, no dejes poner el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejes que amanezca y tú sigues enojado o enojada con esa persona. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde dice? Alguien me preguntó, ¿dónde habla la Biblia de capítulo 20? El mandamiento que dice
que debemos de amar solamente a Dios y que no nos debemos hacer imágenes a nuestra semejanza, ni lo que está en el cielo, ni debajo del cielo. Éxodo 20, también Salmo 115. Salmo 115 habla y dice que las estatuas, las imágenes, tienen ojos y no ven, tienen garganta, tienen nariz, pero ellos tienen piel y no se mueven. Está haciendo referencia a que simple y llanamente son materia, pero no están vivos. Y si semejante a ellos son los que los hacen. Entonces imagínate aquellos que los adoran. Tenemos que tener cuidado. Yo sé que mucha gente no le gusta que se hable de esto, pero pues yo prefiero 1001 vez que cuando esté allá en la presencia de Dios, decir que el Señor me diga, te dije que dijeras esto en ese video, y decir, yo lo dije, papá. Prefiero 1001 vez que Dios sepa que yo obedecí. Entonces, Éxodo capítulo 20, Salmo capítulo 115, habla acerca de la idolatría, que es abominación a los ojos de Dios. ¿Qué es abominación? No lo soporta. No lo soporta, porque Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Entonces, gloria a Dios. Él quiere, Mateo capítulo 25, a ver, apunte esta, Mateo capítulo 25, el versículo 35 y 36. Él quiere que cuando tú ya aprendiste a dar estos frutos, des lo que dice Mateo 25, 35 y 36. ¿Qué dice? Me viste hambriento y me diste de comer. Me viste sediento y me diste de beber. Desnudo me viste y me cubriste. Me supiste en la cárcel y me fuiste a visitar. ¿Qué está diciendo aquí? Que si tú has aprendido a dar estos 5 frutos que hemos mencionado en esta noche, entonces estás listo para servir a tu prójimo. Y los discípulos le preguntaban aquí en Mateo capítulo 25, ¿a qué horas te di de comer? ¿A qué horas te di de beber? ¿A qué horas te cubrí? Y dijo, si lo hiciste a uno de esos pequeñitos, me lo hiciste a mí. Qué bonito es que el Señor nos enseñe que el servir a nuestro prójimo también es dar fruto de amor, fruto digno de arrepentimiento. Entonces, la higuera estéril, una higuera que no produce, una higuera que no da vida, el Señor dice, córtala. Pero el viñador, el que la cuida, ¿quién es el viñador? Mi Señor Jesús. Le dice, espérate, voy a trabajar en ella. Y yo quiero resaltar aquí algo, que la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 7, versículo 19. Ese capítulo lo vimos en la clase pasada. Mateo 7, 19 dice, buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué es lo que tipifica ser cortado y echado en el fuego? Simple y sencillamente, como dice la Escritura, que en aquel tiempo muchos vendrán al Señor y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hice esto, yo cantaba, yo tocaba, yo predicaba, yo pasaba a testificar, etcétera, etcétera. Pero el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque conoce los frutos. Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. O sea, hace que yo puedo aquí darte misa, pero mis acciones son las que tienen peso. Y dice que en ese entonces dirá él, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Esa gente, la cual será apartada, es la que es cortada, dice, y echada en el fuego. El fuego tipifica el infierno. Yo sé que mucha gente no cree ni en el cielo. Lo dice, yo creo que hay un cielo, yo creo que hay un infierno. Entonces, tampoco es bueno venir al evangelio por miedo, a decir, ay, no me quiero ir al infierno. ¿Sabes por qué? Porque el miedo se pasa. Agarras confianza y se te quita el miedo. A Dios hay que servirle por amor. A Dios hay que servirle por agradecimiento. Y eso nunca se te acaba. Venga lo que venga, nunca se te acaba. Te lo dice alguien que aceptó a Jesucristo hace
17 años y créeme que nunca he decidido regresar atrás, porque en toda mi vida no hay cosa mejor que yo haya probado que la salvación que nos ofrece el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, dice que un día vendrá y juzgará nuestras obras. Un día Él vendrá y juzgará nuestras acciones. Vine 3 años a buscar fruto, amor, a buscar fe, a buscar el perdón y no lo hallé. Entonces, ese árbol que soy yo, y si no di fruto, dice la Escritura, que entonces será cortado y echado al fuego. Dios tenga misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7. Espero y vayas apuntando las citas bíblicas. Mateo 7, versículo 16. Y también encuentras esto en Lucas capítulo 6, 43 y 44. Mateo 7, 16, Lucas 6, 43 y 44. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. En una vid, en un plantío, nacen las uvitas, nace el fruto, pero también hay algunas plantas que dan frutos silvestres. ¿Qué es un fruto silvestre? ¿Cuál es la característica de un fruto silvestre? Que es pequeño y amargo. Hay ocasiones en que el fruto que tú estás dando o que yo pueda dar es amargo. Viene el Señor, encuentra un perdón a medias, ese es un fruto silvestre, amargo. Mira, ella dijo que perdonó, él dijo que perdonó, pero no, aquí todavía hay raíz de amargura, todavía no perdona, fruto silvestre. Isaías 5, esta sí te la voy a leer. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Fíjate lo que dice. Isaías 5, 1 y 2 dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Qué quiere decir este versículo? Lo que te estoy explicando. Pero hay una parte que vamos a explicar para la próxima clase, o sea, el viernes a las 8:30 p.m., donde dice el proceso que Dios hace en la vida del convertido. Dice que la cercó, la despedregó, que la plantó de vides escogidas, que hizo una torre en medio del viñedo, que puso un lagar y habla del fruto, la uva silvestre y la uva, la buena. Entonces, cada cosa ejemplifica o simboliza un trato con la vida de los seres humanos que se convierten a nuestro Señor Jesucristo. Y es bien interesante. Esto lo vamos a explicar para la próxima clase, pero quiero que te quedes con esto. Dice que el amado, ¿quién es el amado? Dios. Tenía una viña. ¿Quién es la viña? La iglesia, la novia, nosotros, los salvos, los santos, los que hemos sido santificados por la sangre del Cordero. Y dice que esa viña, el Señor le dio un cuidado. Vino a buscar fruto y encontró uvas silvestres. Su fruto no era digno. Su fruto no era bueno. Su fruto era amargo y pequeño. Entonces, Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, dice que el Señor o el Padre pide que se corte aquel que no da fruto. Pero yo quiero decirte que en el versículo 8 de Lucas capítulo 13, versículo 8, hay una gran esperanza. Tal vez tú puedas decir, híjoles, pues yo he vivido el evangelio a medias.
yo, pues sí, me gozo con los coritos, pero vivo mi vida como se me place. No me fijo mucho si ofendo o no ofendo a Dios. Mira lo que dice el Salmo, el versículo 8, perdón. Dice que Jesús, el viñador, le dijo, no la cortes, déjame trabajar en ella. Y esto también lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Déjame escarbo alrededor de ella, déjala abono. Vamos a estar viendo qué significa esto. Es el cuidado que Dios tiene en la vida de una persona que ya aceptó a Jesús como su Salvador. Y el Salmo capítulo 103, versículo 8. Salmo 103, 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él te da una nueva oportunidad. Él me da una nueva oportunidad. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, escucha esto, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Qué hermoso y qué esperanza tan grande me da este versículo. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, podemos decir, híjoles, yo he fallado. Si tú estás escuchando esto y dices, yo he fallado, y que yo creo que todos fallamos, que alguna vez el Señor ha venido a nosotros buscando fruto y hemos fallado. Entonces podemos decir, pero hay alguien que está intercediendo por mí. Es decir, nuestro Señor Jesús está como un abogado allá defendiéndonos y diciendo, espérate, Señor. Dice la palabra de Dios que Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Él no nos da lo que merecemos. ¿Por qué? Porque hay alguien que está intercediendo por nosotros y porque además Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, gloria a Dios, Mateo capítulo 21, versículo 18 y 19 dice que en una ocasión Jesús, andando con sus discípulos, tuvo hambre y vino a una higuera. Y cuando vino a esa higuera, buscó fruto en ella y no la halló, no halló fruto. Y dice que la maldijo. Y dijo, nunca más vuelvas a dar fruto. Y que en ese instante la higuera se secó. Aquí se corre un peligro latente. Un peligro al no estar dando el fruto que Dios quiere. En medio de esta pandemia, nosotros tuvimos que parar los cultos que teníamos de hogar y se siente, Dios sabe, mi corazón arde por necesidad de hacer esos cultos, de cumplir con el mandato que Dios tiene para con nosotros, porque es necesario que obedezcamos su palabra, porque es necesario que demos fruto. Entonces, de alguna manera, tenemos que hacer algo para que Dios pueda glorificarse en medio aún de esta situación. Es por eso que estamos usando este medio. A mí no me gusta el grabar y todo eso, pero tenemos que hacerlo porque Dios nos pide fruto y es necesario que haya fruto en mi vida porque yo no quiero ser cortada. Dios pide que alcancemos almas. Es más, Él no pide que yo te convenza a ti de cambiar o que te convenza a ti de recibirle como tu Salvador. No, mi trabajo es hablar. Mi trabajo, lo que Dios me ha mandado a mí es decírtelo, que tú lo escuches. Y el que convence de pecado, dice la Biblia, es el Espíritu Santo de Dios. Ese es un poder sobrenatural que a mí te me resistes, pero al Dios, al Espíritu Santo, no se puede resistir. Cuando Él ya echó el ojo a alguien, ese alguien tendrá que doblar las manitas, tendrá que cooperar y recibir la salvación del Todopoderoso y jamás se volverá a arrepentir. Entonces, estábamos diciendo que es peligroso el llegar al punto en que Dios maldiga a la persona y corte y eche al fuego. No es este tiempo, será en aquel tiempo porque Dios vendrá en aquel tiempo como juez. Ahorita es misericordia. Es por eso que digo,
¿Para qué te esperas hasta allá? Mucha gente dice, yo me quedo a la gran tribulación. Si ahorita que no hay persecución a gran manera, al menos en este país, no hay persecución, no quieres servirle. Imagínate ya en la gran tribulación, cuando no se podrá comprar, cuando no se podrá comer, cuando no se podrá hacer nada si no te dejas marcar por la bestia. Hermano, hermana, es ahorita. La reconciliación, la búsqueda, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, es ahorita. Gloria a Dios. Salmo 103, versículo 10. Dice que Él no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor como el cielo sobre la tierra. Él es tan grande, su amor, que muchas de las veces no alcanzamos a comprender. ¿Qué piensa usted del que viola a un niño? ¿Qué piensa usted del que asesina a un jovencito? ¿Qué piensa usted de aquellos que han entrado a las escuelas y han disparado y han matado gente inocente? ¿Qué piensa usted? Dios no piensa como nosotros. Él ama al violador. No le gusta lo que hizo el violador. No está de acuerdo con lo que hizo el violador, pero lo ama. Y el mensaje es el mismo para él. Jesucristo te ama. ¿Qué piensa usted de la que se prostituye en la calle? Del que se droga en la calle, del borracho que ve tirado ahí en la esquina. ¿Qué piensa usted? Dios no piensa como nosotros. Es por eso que mucha gente religiosa no alcanza a comprender la magnitud tan grande del amor de Dios. Que aún ese tipo de personas a las cuales mucha gente dice, mátenlo, denle la pena de muerte, denle cadena perpetua, y señalamos y decimos, Dios no hace eso. También tienen una oportunidad. También hay diciendo, espérate, no lo cortes, déjame trabajo con él. Y si da fruto, bien, y si no, lo cortarás después. Esta es la clase de hoy, espero y te hayas gozado. Y queremos recordarte que vamos a estar el viernes a las 8:30 de la noche. Ya vamos a estar miércoles y viernes, si Dios nos lo permite, a las 8:30 de la noche. Si tú tienes hambre de Dios, hambre de enseñanza, de palabra, te invitamos a que estés aquí con nosotros. Y no te olvides también que somos la Iglesia Cristiana Jezreel, Tierra Fértil, y vamos a estar tratando el tema de cómo Dios trabaja, cómo Dios transforma poco a poco la vida de aquel que ha decidido ser su hijo. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Hilda y te agradecemos el haber estado en sintonía. Hasta la próxima.